Ok, en sí quiero que vean. Tenemos esta reacción, ¿verdad? Obviamente no es una reacción, es un ejemplo de reacción donde tenemos una sustancia A, o sea, un átomo de A, tenemos una sustancia B2, o sea, va a tener dos átomos de B, y pues se tienen una reacción de síntesis, ¿verdad? Se unen y tenemos esta reacción donde se forma AB2. Entonces, tenemos de que el átomo A pesa 37 gramos y tenemos que el conjunto, ¿verdad? De B2, o sea, de B molecular, o sea, dos átomos de B, son 13 gramos. O sea, en otras palabras, es como que hubieran 6.5 y 6.5, ¿verdad? Y juntos hacen los 13 gramos que están acá. Y en la reacción AB2, al sumar todo, o sea, al sumar los tres átomos, tenemos 50 gramos. Y aquí, esto es en los productos. Y en los reactivos, si nosotros sumamos los 37 gramos de A y los 13 gramos en conjunto de los átomos de B, tenemos que 37 más 13 nos va a dar un total de 50 gramos. Entonces, siempre la masa de los reactivos va a ser igual a la masa de los productos. Y esto justamente fue lo que comprobó Lavoisier con su mecanismo, ¿verdad? Y con sus balanzas, que eran muy delicadas. Y esto es lo que va a ocurrir siempre, siempre. Es ley, esto se cumple siempre. Entonces, en sí podemos ver que las reacciones químicas, a pesar de que la sustancia A sea una sustancia diferente, que la sustancia B2 sea una sustancia diferente y que los productos son sustancias que aunque contienen los mismos átomos, son sustancias diferentes, porque sí, estas tres sustancias son sustancias diferentes. Creo que tengan claro eso. Son sustancias diferentes, o sea, se han transformado. Pero aún así, la masa sigue siendo la misma, 50 gramos para la suma de los reactivos y 50 gramos para la suma de los productos. Y en sí, viendo esto de que son los mismos átomos, ¿verdad? Solamente que dispuestos de manera diferente, se puede decir que las reacciones químicas son simplemente un reordenamiento de los átomos. Si se fijan, los átomos siguen siendo los mismos, solamente que se han dispuesto de manera diferente. Entonces, es un reordenamiento de los átomos. Y por ende, como son los mismos átomos, van a tener la misma masa. Y bueno, la ley de la conservación de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y aquí iríamos con el procedimiento experimental. Entonces, damos clic aquí. Bueno, ustedes no tienen ahorita la presentación, entonces yo se la voy a compartir ahorita por el Zoom para que ustedes lo tengan. Permítanme. ¿No abrió? Permítanme, chicos. No abre aquí está. Permítanme un segundo que abra el simulador. Ahorita lo estoy compartiendo por el chat de Zoom para que vayan abriéndolo de allá. Ahí está. Ese es el enlace. A ver, Marlen, ¿cuál es su duda? Levantó la manita. Ah, sí, ahorita se los comparto, ahorita se los mando directamente al Classroom. Simulador de... A ver, permítanme. Es más, les voy a enviar todo lo también de la otra práctica de un solo. Simulador de conservación de la materia.
Permítame, estoy compartiendo en el Classroom los enlaces. Ya están compartidos en el Classroom los enlaces. A ver, alguien más escribió. Ok. Ah, ok, ok. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, están compartidos los enlaces en el Classroom. Permítanme. Ok, hoy sí ya. Ok, continuamos donde estábamos. Bueno, el simulador, pues simplemente ingresamos al enlace que les acabo de compartir. Le damos clic al experimento 1. Bueno, ya saben, ¿verdad? Estos simuladores funcionan con el Flash Player. Entonces, los que no les abrían el Flash Player la vez pasada en los simuladores anteriores, es posible que tengan el mismo problema, ¿verdad? Pero en teoría, pues ya sabemos solucionarlo. Entonces, simplemente, pues, lo abrimos, ¿verdad? Como ya habíamos hecho anteriormente. Habilitamos el Flash Player y ya, ¿verdad? Dar clic. Bueno, entonces, una vez estamos aquí, nos vamos a donde dice experimento 1, le damos play. Lo estoy explicando rápido porque lo voy a hacer aquí con ustedes, ¿verdad? Entonces, lo voy a explicar 2 veces. Entonces, en el experimento 1 lo que hace pues es que se pesa un matraje Erlenmeyer que contiene agua y contiene una pastilla efervescente, perdón, aquí es Alka-Seltzer, realmente es una aspirina, pero bueno, la reacción es la misma. Bueno, no es la misma, pero en sí la idea es la misma, ¿verdad? Se anota el peso del matraje Erlenmeyer que contiene agua junto a la pastilla, ¿verdad? Y este va a ser el peso de los reactivos. Obviamente se pesan por separado, o sea, no se pesan estando juntos, pero estando la pastilla dentro del agua, porque si no, pues va a reaccionar. Luego de pesar los reactivos, ¿verdad? El matraje Erlenmeyer con agua y la pastilla por aparte, se añade la pastilla al matraje Erlenmeyer dando clic en play nuevamente y se vuelve a pesar y observamos el resultado. Y ese va a ser el peso, la masa de los productos. Y en el experimento 2, pues nos vamos a donde es experimento 2, le damos play y aquí se repite exactamente lo mismo, salvo que el matraje Erlenmeyer ahora contiene un tapón o un corcho para evitar de que se desprendan los gases. Entonces se da clic en el experimento 2, se le da play, ¿verdad? Se pesa el matraje Erlenmeyer, tapado que contiene agua y la pastilla por aparte. Se anota el peso del matraz Erlenmeyer, que contiene, bueno, se pesa el peso del matraz Erlenmeyer y la pastilla, y ese va a ser el peso de los reactivos. Y luego se añade la pastilla al matraz, se tapa y vuelve a pesar y pues tenemos los resultados, ¿verdad? Del peso de los productos. Y pues ahora simplemente toca comparar el peso de los productos con el peso de los reactivos. Y bueno, en el informe, ¿verdad? Pueden colocar una tabla así, ¿verdad? En el experimento 1, la masa de los reactivos y la masa de los productos. Y en el experimento 2, cuál fue la masa de los reactivos y la masa de los productos. Ok, entonces ahora sí nos vamos hacia el simulador, ¿verdad? Para que lo puedan ver. Vamos a ver, permítanme, aquí está. Aquí está, aquí está. Entonces esta es la página del simulador, ¿verdad? Laboratorio virtual. Y tenemos la ley de Lavoisier, que no es la ley de Lavoisier, pero es la ley de la conservación de la materia. Pero sí, este señor fue el que la comprobó. Y aquí tenemos el simulador un poquito más abajo, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿ya todos están acá? Sí. Ok, entonces, pueden hacerlo, ¿verdad? Junto conmigo o simplemente poner atención y ustedes, pues para hacer el informe, lo repiten, ¿verdad? Igual está súper sencillo, más bien es bastante corto, así que, pero sí se entiende lo que, se da a entender lo que se quiere dar a entender. Entonces, le damos a experimento 1. Aquí tenemos nuestro matraje Erlenmeyer, pero tenemos nuestra pastilla
de aspirina. Lo sé porque ahí dice aspirina, no dice Alka-Seltzer, ¿verdad? Pero en sí la reacción es parecida. Se agrega la pastilla al agua y produce cierta efervescencia. Entonces, esa efervescencia son gases que se liberan. Entonces, le damos a play. Le damos a play y si se fijan, pues está pesando lo que es el matraje Erlenmeyer y la pastilla, solo que sin combinarse. Y obtenemos un resultado de 254.79 gramos. Esta es la masa de la pastilla del matraje Erlenmeyer con agua. Y entonces esta va a ser nuestra masa de los reactivos. ¿Por qué esa? Porque todavía no se ha llevado a cabo la reacción. Entonces le damos a play nuevamente y se agrega la pastilla al agua, se hace la reacción, aquí podemos observar la efervescencia y ahora tenemos la masa de los productos. Y si se fijan, es una masa de 254.21 gramos. ¿Cuánto era la masa de los reactivos? 254.79. ¿Qué quiere decir? La masa de los productos es menor a la masa de los reactivos. ¿Se comprueba la ley de la conservación de la materia aquí? Les pregunto. ¿Se conserva la masa? No. No, ¿verdad? Porque hubo una pérdida de masa. Ok, entonces, ¿qué creen que sea? ¿Qué pasó? Se escapó en el gas, la masa. Es correcto. Si se acuerdan, ¿verdad? Aquí hubo una efervescencia, hubo una liberación de una cantidad de gas y obviamente el gas se escapa y bueno, ahí fue donde perdimos esa cantidad de masa que nos falta. Quiere decir, entonces, ¿pero esto refuta la ley de la conservación de la materia? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Hola? No, no contradice. ¿No contradice? ¿Por qué? Porque se transformó en gas. Se transformó en gas, ¿verdad? Exacto. O sea, realmente lo que ocurrió es que no contradice por el hecho de que aquí el experimento, por así decirlo, se hizo mal. No se hizo como se debería de hacer. Entonces, sí se perdió masa, pero fue porque se nos escapó el gas. Por cierto, el gas que se escapa es dióxido de carbono, es decir, CO2. Este ya lo conocemos, ¿verdad? Que es el que nosotros exhalamos en la respiración. Ok, entonces lo que ocurre es que ahora si vamos a hacer en el experimento 2, lo vamos a hacer como se debería de hacer el experimento. Vamos a hacer lo mismo, vamos a pesar los reactivos y si fijan hay un corcho, ¿verdad? Eso le va a añadir más masa, ¿verdad? Le agregó 2 gramos. Entonces el corcho le agrega masa y bueno, hacemos lo mismo, se pesan los reactivos y tenemos un total de 256.79 gramos. Ahora repetimos lo mismo, agregamos la pastilla, pero tapamos ese matraje Erlenmeyer para que no se nos escape el gas y así poder comprobar si se cumple o no la ley de la conservación de la materia. Entonces lo agregamos y tapamos y volvemos a pesar y la masa va a seguir siendo la misma. Entonces, eso sería todo con la ley de Lavoisier. No sé si tienen dudas, preguntas.
Jóvenes, ¿queda claro o no queda claro? Todo claro, Lee. Está fácil el simulador, ¿verdad? Sí, todo claro. Ok, ok. Sí, les pido que por favor, ¿verdad? Cuando pregunten, sí participen porque no sé si es que se me fastidiaron los auriculares o se me cortó la conexión, no sé. Tenía el micrófono en mute, no sé, ¿verdad? Entonces sí, ocupo saber que están ahí. Ok, entonces ahora vamos a dejar de compartir acá y vamos a continuar con la presentación, ¿verdad? Igual esto es algo que ya ustedes saben, ¿verdad? En los análisis de resultados deben hablar de si se comprueba la ley de la conservación de la materia, el por qué, la diferencia en los dos experimentos, la reacción, ¿verdad? Que se llevaron a cabo en ambas, el gas que se forma, cuál sería la masa y cómo se puede determinar su masa. La masa del gas se puede obtener sacando la diferencia, ¿verdad? En el primer experimento, entre la masa de los productos y la masa de los reactivos. A ver, Sonia creo que levantó la mano. No sé si tenía alguna duda. Perdón, Lee, fue sin querer. Ah, ok, ok, ok. Entonces, bueno, y el cuestionario, ¿verdad? Que también está en el mismo manual que lo deben de responder. Y si estas preguntas no están en el cuestionario del manual, pues se las agregan. Igual esta presentación yo se las voy a compartir. Y bueno, el orden del informe, que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ya han hecho creo que 2 informes así, y con la portada, los objetivos, el resumen de la práctica, procedimiento experimental, en pasado y en tercera persona, explicación paso a paso, que tiene que ser bastante detallado, ¿verdad? Y colocar como subtítulo las observaciones y bueno, serían los resultados, ¿verdad? Los masas en gramos en forma de tabla. Ok, sí, ¿verdad? Las masas en gramos en forma de tablas, las tablas que yo les compartí, los análisis de resultados, los cuestionarios y las conclusiones. Entonces, eso sería todo con conservación de la materia. Entonces, si no tienen dudas al respecto, pasamos al otro tema. Todo claro. Ok. Me alegra escuchar eso. Entonces vamos a pasar a los enlaces químicos. No tengo un simulador como tal, entonces pues vamos a tener que verlo de forma teórica y simplemente vamos a ver unas demostraciones, unas animaciones, ¿verdad? Ok, permítanme que quiero hacer más pequeño esto. Ok. Estos serían los enlaces químicos. En sí, ya saben que es un enlace químico, ¿no? Supongo que lo han visto en la clase o me equivoco. ¿Jóvenes? ¿Están ahí? Lo estamos viendo con la LIC todavía. Ah, todavía lo están viendo. Pero en sí por lo menos ya vieron las definiciones y esas cosas. Pues podemos definir enlaces químicos como la unión que existe entre dos o más átomos que se realiza con el fin de alcanzar la estabilidad química, completar el objeto. Esa es la información que yo tengo. Hay que existen dos tipos de enlace, el iónico y el covalente. Ajá. Wow, excelente. Bueno, puedo seguir. ¿Ah? Puedo seguir porque sí tenía bastante información de eso. Ah, no, si quiere seguir, siga. Ok, existen dos tipos de enlace. El iónico, que es la unión que resulta de la presencia de fuerzas electroestáticas entre iones de distintos signos. Uno cede un electrón y el otro gana. Así lo entendí yo. Sí, Y está correcto. en el covalente se da por la compartición de electrones, que puede ser covalente polar y covalente no polar. En el covalente polar se
electrón pasa más tiempo cerca de un átomo. Y en el covalente no polar comparte el electrón de forma más o menos equitativa. Se da en moléculas que tienen electronegatividades muy parecidas. Excelente. Usted lo acaba de decir todo, ¿verdad? Lo que vamos a ver en la clase. ¿Iba a continuar? No, lo demás lo tengo ahí con unos dibujitos, pero eso no lo voy a mostrar porque qué pena. Ok, Pero no, sí. igual, yo traje unas demostraciones para que se puedan observar algo lo que son los enlaces químicos. Y sí, excelente. La felicito, la verdad, porque sí es todo eso, ¿verdad? Lo que usted mencionó, así como lo dijo. Entonces, igual, ¿verdad? Yo lo voy a tratar de compartir, ¿verdad? Tratando de explicar lo mismo que usted dijo, pero ya con figuritas y todo. Así que, bueno, supongo yo que sus compañeros pues están también, ¿verdad? Con todo ese conocimiento, entonces pues va a ser un repaso, ¿verdad? Así que prácticamente ya estarían listos para el examen, prácticamente, ¿verdad? Están en cheque con los temas. Me alegra mucho, la verdad que a mí al principio, cuando estaba en introducción, sí me costaba algo los temas, ¿verdad? De enlaces químicos y esas cosas. Y hay algo que sí es muy importante, ¿verdad? Recalcar que en sí los personajes principales, ¿verdad? Por así llamarlos, de este tema, son los electrones de valencia, que realmente ellos son los que interactúan entre los diferentes átomos para poder unirlos, ya sea con un enlace iónico, un enlace covalente. Y otra cosa es que también hay un tercer enlace, que es el enlace metálico. Entonces, que también lo vamos a ver, por lo menos por encimita, que ese casi no se habla por el hecho de su complejidad, porque en sí, hasta ahora, bueno, hasta donde tengo entendido, solamente se logra explicar por medio de teorías. Y bueno, ya hablé lo que es una teoría, ¿verdad? Es algo que no se ha comprobado. No estoy seguro, ¿verdad? Si es que yo estoy desactualizado y ya se comprobó, pero hasta donde yo sé no se ha comprobado y se explica por dos maneras. Lo que es la nube electrónica o mar de electrones, la teoría de la nube electrónica o de mar de electrónica, y la otra teoría se llama, que es una teoría de bandas, pero por lo general se utiliza más la del el mar de electrones, que lo vamos a tratar de explicar por lo menos por encimita. Bueno, permítanme. Entonces, esto lo voy a cerrar. A ver, estaba acá. ¿Se mira el documento? Sí. Ok, ok. Bueno, entonces, los átomos, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Contienen electrones, están divididos, ¿verdad? En varias capas llamados orbitales. Y bueno, hay orbitales o niveles energéticos, también se les puede decir, que contienen que contienen un mayor nivel energético, valga la redundancia. Y bueno, la última capa de los átomos se le conoce como capa de valencia. Y bueno, los electrones que están dentro de esta última capa, como es la capa de valencia, se le conocen como electrones de valencia. Y bueno, son estos los que interactúan, ¿verdad? Los electrones de valencia de un átomo con los electrones de valencia de otro átomo. Y pues hay una interacción ahí, ¿verdad? Entre esos electrones. Y debido a estas interacciones es que se dan los enlaces químicos, ya sea iónico, covalente, metálico. Son los electrones de valencia los principales aquí, ¿verdad? Que actúan. Entonces son los responsables de estos enlaces químicos. Y bueno, como dijo, ¿verdad, Carelia? Los enlaces químicos pues son aquella fuerza que une a los átomos entre sí. Al final, pues en sí estos son los encargados de formar las moléculas. Ya cuando tenemos la unión de dos átomos en adelante, 2, 3, 4, 5, 6 átomos en adelante, ¿verdad? Una cantidad enorme también se pueden dar de átomos, ¿verdad? Unidos. Pero sí, la unión entre átomo y átomo ya es el enlace químico, que también se le conoce como fuerzas
intramoleculares. Lo voy a escribir en el chat. A ver, fuerzas intramoleculares. Estas fuerzas intramoleculares no se deben de confundir con las fuerzas intermoleculares. Miren, se los voy a poner en mayúscula. Intramoleculares. Ese es el otro nombre. Fueras le puse. Fuerzas intramoleculares. Entonces, intra viene de adentro, ¿verdad? Y moleculares, pues de moléculas. O sea, que son las fuerzas que están, las uniones dentro de las moléculas, ¿verdad? Que mantienen unidos a los átomos dentro de sí, ¿verdad? Y bueno, están las otras que son las fuerzas intermoleculares, que no las vamos a ver, pero esas no tienen, son diferentes. Son diferentes, no las vayan a confundir. Estas fuerzas intermoleculares, interviene de entre, o sea que son las interacciones que hay entre moléculas diferentes, pero son diferentes. Entonces, no vayan a confundir estas dos, ¿verdad? Es fuerzas intramoleculares. Ok, ¿y por qué se lleva a cabo este proceso de los enlaces químicos? Bueno, hay algo llamado la regla del octeto, que yo supongo que ya la han visto, ¿no? ¿Jóvenes? Sí, ¿verdad? Que sí, es que lo pregunto porque quiero saber si por lo menos tienen una idea, porque si no, pues yo profundizo aún más sobre la explicación. Ok, pero en sí, ¿verdad? Habla de que los átomos para poder dar, ¿verdad? Con una configuración estable, necesitan cumplir con rellenar esa última capa de valencia, que se llena pues con 8 electrones. Por eso es que se llama la regla del octeto. Por ejemplo, si nos vamos a la tabla periódica y nos vamos a la última columna de todas, donde tenemos los gases nobles, de todos los átomos, solamente los gases nobles son los gases más, son mejor dicho, son los únicos elementos estables de la tabla periódica, realmente. ¿Y por qué? Por el hecho de que ellos contienen 8 electrones de valencia. ¿Y esto en qué termina dando? ¿Qué es lo que se termina observando? Que pues estas sustancias son inertes. Al final no hay reacción, no hacen reacciones químicas. Realmente, pues, y si las hacen, son sobre condiciones bastante extremas, pero por lo general no reaccionan con nada. Y es por lo mismo. Y bueno, los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones en forma tal que puedan, que queden, perdón, con un total de 8 electrones en su nivel energético más exterior, que es la última capa de valencia. Bueno, los orbitales S y P, el orbital es capaz de alojar 2 electrones al orbital P y es capaz de alojar 6 electrones, en total son 8 electrones. La única excepción a la regla del octeto son el hidrógeno y el helio, que estos completan su octeto, o sea, es una contradicción, ¿verdad? Pero es así. El hidrógeno y el helio completan su octeto, mejor dicho, alcanzan su estabilidad con 2 electrones. Pero de ahí en adelante, los demás elementos deben cumplir con 8. Cuando un elemento posee 8 electrones, se considera que está estable, pero solamente los gases nobles poseen esta configuración. Los demás elementos de la tabla periódica deben enlazarse para alcanzar los 8 electrones y lograr la estabilidad. Y más bien ustedes lo que van a ver, ¿verdad? En las explicaciones, por lo general, es que hablan de que en vez de decir alcanzaron los 8 electrones o cumplieron la regla del octeto, sino que dicen alcanzan la configuración del gas noble. Entonces, pero es por lo mismo, porque los gases nobles contienen 8 electrones. Y bueno, aquí tenemos los tipos de enlace. Tenemos el enlace iónico y como les decía, ¿verdad? Está el enlace iónico, está el enlace covalente y está el enlace metálico, que ahí está, el enlace covalente y el enlace metálico tiene que estar abajo. ¿O no está? Bueno, no está. Igual, sobre eso no vamos a profundizar tanto. Ese tipo de enlace se da cuando el elemento, bueno, el enlace iónico, ¿verdad? Se da cuando un elemento gana y el otro elemento pierde electrones. Es decir, cuando hay una transferencia de electrones. Y bueno,
Esto se da entre las sustancias menos electronegativas y las sustancias más electronegativas. ¿Por qué? Porque un elemento gana y otro pierde electrones. Ok. Y bueno, como acabo de decir, ¿verdad? Una sustancia tiene que ser menos electronegativa y la otra más electronegativa. Y esto pues al final se resume en que las sustancias, a ver, ¿cuáles son las sustancias más electronegativas de la tabla periódica? O sea, por lo menos la ubicación. Eso es lo que quiero que me den. ¿Ya han visto propiedades periódicas? No. Electronegatividad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta otra? Afinidad electrónica. Tamaño. ¿No han visto eso? Sin pena, chicos, díganme sí o no. Que yo recuerde, no. Ah, ok. Sí, por eso pregunto. Entonces, bueno, son propiedades que que tienen los átomos según, bueno, lo diría así, ¿verdad? Fácilmente sería que son las propiedades que tienen los átomos en la tabla periódica según la posición en la que estén. Y bueno, en el caso de la electronegatividad, que es la que nos interesa aquí, son los átomos que están a la derecha. Entre más a la derecha y más arriba estén de la tabla periódica, son más electronegativos, sin tomar en cuenta a los gases nobles. Los gases nobles no, ellos no son electronegativos. Ni bueno, el helio tampoco, ¿verdad? Entonces, en sí, el elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor. Y es más bien, es por esto que